Y adelante, cuando quieran pueden comenzar. Grupo 1. Ok, entonces vamos a comenzar. Somos el grupo número 1 y vamos a tratar acerca de la acupuntura en contra de la medicina convencional. Es decir, que un grupo va a estar a favor de la acupuntura y otro grupo va a estar a favor y apoyando la medicina convencional. En este grupo vamos a tener una cantidad de 12 personas. Vamos a tener 6 personas que van a estar a favor de la acupuntura y 5 que van a estar a favor de la medicina convencional. Entonces empezamos con el grupo a favor de la acupuntura. Tenemos a Álvarez de la Rosa Laura, García Yesenia Lourdes, Intriago Alcíbar José Orlando, Moreira Donis, Lord Sánchez Nayeli, Lord Saltos Brian Alexander. En las reglas de este debate vamos a tener que cada persona que necesite intervenir va a pedir el acceso de la palabra. Entonces le doy el permiso al expositor del primer grupo con la ponencia a favor de la acupuntura, que es mi compañero Lord Saltos Brian Alexander. Ya, la acupuntura es un procedimiento terapéutico de la medicina tradicional china. Disminuye el dolor, regula el sistema nervioso vegetativo, por lo que sirve para dolores crónicos tipo artritis o artrosis, y dolores agudos como cefalea, dolores de espalda, menstruación, fibromialgias o dolores causados por lesiones como contracturas esguince. Favorece la circulación, por lo que puede ser eficaz en inflamaciones y varices, mejora la cicatrización de heridas y reduce los edemas musculares. Mejora los síntomas en problemas respiratorios tipo asma, bronquitis crónica, rinitis, sinusitis o tos alérgica. Libera del estrés y la ansiedad porque logra el equilibrio en la energía del cuerpo y ayuda a la relajación. En Ecuador, desde la redacción de su Constitución de 1998, se estableció que el Estado reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicionales y alternativas. La acupuntura, nuestros beneficios para el capital financiero, contribuye al ahorro de fármacos analgésicos y anestésicos, altamente costosos en el mercado internacional, y salvaguarda el presupuesto económico de la institución. La Organización Mundial de la Salud aprueba la búsqueda de estrategias destinadas a promover la integración, reglamentación y supervisión de la acupuntura en los esquemas sanitarios de todo el mundo. Esta organización sugirió alrededor de 43 enfermedades que pueden ser tratadas como acupuntura. Numerosos ensayos aleatorizados y controlados y más de 25 revisiones sistemáticas y metaanálisis han evaluado la eficacia clínica de la acupuntura. La evidencia de estos ensayos indica que la acupuntura es efectiva para el desarrollo de émesis después de la cirugía o la quimioterapia en adultos y para náuseas asociadas con el embarazo. La acupuntura realizada correctamente parece ser un procedimiento seguro. Gracias. Ok, dicho todo acerca de la acupuntura, vamos a pasar con el segundo grupo, que está estructurado por Saltos Palma, Lisbeth Carolina, Sosa Vera Jesús Enrique, Aldián Roca Sola Anaís, Abad Gómez Yemima Esther y Vera Vidal Marcos Enrique, que están a favor de la medicina convencional, quienes van a tener que participar a favor de esta, defendiendo la medicina convencional. Vamos a darle el paso al expositor de este grupo, que va a ser Aldián Roca Solanay. Listo. La medicina científica, también conocida como alopática u occidental, es la medicina convencional, considerada oficial en nuestro sistema de salud. Sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud, por ejemplo enfermeros, farmacéuticos y terapeutas, tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía.
Los primeros métodos verdaderamente científicos comenzaron a desarrollarse en la civilización egipcia. Heródoto llegó a describir que en el antiguo Egipto existía un médico para cada enfermedad. Es cierto que los egipcios todavía tenían una visión teológica de la enfermedad, sin embargo, fueron los que comenzaron a buscar explicaciones científicas a los síntomas, estableciendo el origen de la medicina. El siglo XVII y la Ilustración trajeron grandes avances y comenzaron a democratizar la ciencia medicinal, además de ordenar sistemas. De esta manera, los médicos tenían diferentes métodos para asegurar sus tratamientos. La medicina basada en la evidencia, término acuñado por Gordon Guyatt, se define como un proceso cuyo objetivo es el de obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. Para ello, se requiere la utilización concienzuda, juiciosa y explícita de las mejores evidencias, disponibles en la toma de decisiones sobre el cuidado sanitario de los pacientes. Los que más se oponen al uso de la medicina alternativa complementaria arguyen que los terapeutas alternativos no tienen los vastos conocimientos que son necesarios para diagnosticar adecuadamente una enfermedad, y a menudo hacen referencia a la falta de pruebas sobre la eficacia de las mismas. Las ventajas de la medicina alopática son la superación de modas, propagandas, inducciones y otras formas de imposición. Permite la estimulación de la evaluación crítica reflexiva del conocimiento establecido, favorece la apreciación del valor y, lo más importante, ofrece la mejor alternativa diagnóstica o terapéutica existente a los pacientes y beneficios para el sistema sanitario en su conjunto, al identificar y suprimir de forma más efectiva los cuidados ineficaces. Al igual que con cualquier tratamiento médico, las terapias de medicina complementaria y alternativa presentan posibles riesgos. Lo natural no significa que no se dañe. Los complementos alimenticios como las hierbas y las vitaminas pueden afectar lo bien que funcionan otras medicinas en el cuerpo. Los remedios alternativos podrían ser peligrosos para los niños e incluso letales. Según un estudio llevado a cabo en Australia por la Unidad Australiana de Vigilancia Pediátrica del Real Hospital Infantil de Melbourne, cuyo informe advierta sobre posibles reacciones adversas en los infantes y adolescentes que son sometidos a estos tratamientos. Los investigadores afirman que los padres en ocasiones piensan que estos remedios son más naturales y por lo tanto tienen menos efectos secundarios que los fármacos convencionales. Sin embargo, cerca del 65% de los casos estudiados, los efectos secundarios fueron clasificados como severos, de riesgo o muertes fatales. Los niños no toman decisiones por sí mismos sobre su tratamiento, a menudo son sus padres, y los padres pueden estar mal informados con los 50 millones de sitios en Internet que existen sobre medicina alternativa. Gracias. Ok, luego de escuchar a ambos expositores, podemos recalcar que la acupuntura es un tipo de medicina tradicional alternativa que se utiliza para curar más de 43 enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, la medicina convencional, como ya sabemos, representa más el uso de los fármacos para tratar las enfermedades en su mayoría. Entonces, luego de haber dicho esto, podemos pasar a las preguntas y el debate entre ambos grupos. Y vamos a empezar con las preguntas del grupo que está a favor de la acupuntura. Como dije antes, la regla es pedir la palabra para poder hablar en contra del otro grupo. Entonces yo le doy paso a las personas, a mis compañeros que están a cargo de la dirección de las preguntas del grupo a favor de la acupuntura, que son mi compañero José Orlando Intriago y Lord Sánchez Nayeli, en contra de las personas que van a responder del grupo contrario, que van a ser Saltos Palma Lisbeth Carolina y Sosa Vera Jesús Enrique. Bueno, la pregunta es la siguiente. Sabemos que dentro de la sociedad existen personas que no cuentan con una estabilidad económica aceptable. Y muchas veces una medicina convencional suele costar mucho. La pregunta es, ¿de qué manera podría contribuir eso al bienestar económico de la persona
afectada? Solicito permiso para contestar. Le accedo el permiso para responder. Ya. Como si bien sabemos, la medicina convencional suele ser un poco costosa, ¿verdad? Y esto puede perjudicar un tanto a las personas de escasos recursos económicos. Pero existen ciertos programas de apoyo, como lo son las campañas de salud, que el mismo Ministerio de Salud proporciona, donde tanto la cita médica como la entrega de medicamentos son totalmente gratuitas. Además de que la salud pública es totalmente accesible para cualquier persona, independientemente de su estabilidad económica. Teniendo en cuenta esto, me gustaría hacer una contrapregunta, resaltando acerca sobre cómo la acupuntura podría ayudar a una persona de escasos recursos económicos, porque si bien sabemos, esta también tiene un precio a pagar. Solicito la palabra. Ok, cedemos la palabra a nuestro compañero Adonis. Claro, si bien es cierto, Jesús, tú mencionas que la acupuntura también tiene un costo, pero no vas a comparar el costo que tiene la acupuntura con el costo que tiene una medicina convencional o un tratamiento convencional, como bien se diría. Uno de estos casos podría ser los postoperatorios. Estos aquí suelen tener un precio muy elevado a diferencia de la acupuntura. Que una sesión de acupuntura te puede costar $10. Aquí en Ecuador, hablando de términos, aquí en Ecuador te puede costar $10. A diferencia de un tratamiento postoperatorio que te puede salir por 50, 80, $100. Entonces la diferencia de precios se eleva demasiado. Gracias. Permito la palabra. Ok, accedemos la palabra. Bien, como dijo nuestro compañero Adonis, es verdad, la acupuntura va a costar $10 una consulta, pero si nos ponemos a pensar, su efecto placebo va a durar muy poco. Es decir, que en estas consultas es 1 o 2 veces por semana. Y si nos ponemos a contar las veces por semana que va a tener estos tratamientos o estas sesiones, van a provocar la misma cuenta o el mismo valor que va a ser una medicina convencional. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que va a tener el mismo costo o algo mayor o algo menor, pero van a estar ahí a la par. Entonces no quiere decir que va a ser menor costo. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a las personas que no tienen? Solicito la palabra, compañera. Accedo la palabra para hablar. Ese es el problema que vive la sociedad actual, que no se instruyen ni un poquito. Ese es el argumento que siempre ponen, que la acupuntura es un placebo. Cuando hay varios estudios que certifican que la acupuntura, hay casos en los que no cura las enfermedades, pero ayuda a aliviar los dolores, como son estos casos de la postoperatoria. Hay muchos artículos científicos donde afirman el correcto apoyo que da esta acupuntura, la correcta sanación que apoya. Entonces, no entiendo por qué la tildan de que es un placebo, cuando hay artículos científicos que la avalan. ¿Puedo solicitar la palabra? Claro que sí. Bueno, en el caso de yo tildarla o decirle que es como un efecto placebo, es porque yo he estado presencialmente, he vivido lo que es este tratamiento con acupuntura. Aparte de que hay que pagar consultas, hay que comprar lo que son las agujas. Y en sí, este tratamiento a mí personalmente me dura muy poco. Y me di cuenta que no me hace tanto efecto. Entonces, por eso digo que es lo mismo estar pagando una medicina tradicional a una medicina convencional, que ya en la medicina convencional su resultado va a ser un poco más largo y va a tener mejores resultados que a lo que yo tenía con la medicina tradicional, que es la acupuntura. Listo, bueno, dicho todo esto, yo creo que hay suficiente argumento para poder seguir con la siguiente pregunta, ¿sí? Así que le doy el acceso al grupo a favor de la acupuntura, al grupo a favor de la medicina convencional para hacer su pregunta. Ya, bueno, esta pregunta va dirigida para cualquiera de las 3 personas que fueron encargadas de responder.
Si bien la acupuntura ha sido aplicada para algunas enfermedades, ¿qué sucedería cuando se realiza el tratamiento correspondiente y aún así no causa ningún efecto o beneficio en la salud del paciente? ¿Se opta por un tratamiento más fuerte o en estos casos se le recomienda asistir a una consulta con un profesional médico que le aplicará métodos de curación convencional? Si no se entiende la pregunta, repitan, por favor, porque parece que no se ha entendido. ¿No se entendió? Bueno, a ver, aquí la repito de nuevo. Si bien la acupuntura ha sido aplicada para algunas enfermedades, ¿qué sucedería cuando se realiza el tratamiento correspondiente y aún así no causa ningún efecto o beneficio en la salud del paciente? ¿Se opta por un tratamiento más fuerte o en estos casos se les recomienda asistir a una consulta con un profesional médico que le aplicará métodos de curación convencional? Pido la palabra para contestar. Listo. Accedemos la palabra para hablar. Ya, bueno, hay que tener en cuenta que la acupuntura no es un remedio mágico. Compañera, no se le escucha mucho, no sé si puede alzar la voz para que todos podamos escuchar. Ok. Que hay que tener en cuenta que la acupuntura no es un remedio mágico ni una fórmula mágica. De hecho, la medicina convencional tampoco lo es. No hay un tratamiento que garantice que una persona se va a curar de una enfermedad porque siga cierto tratamiento. Bueno, teniendo en cuenta esto, el médico acupunturista o acupuntor tiene que informarle al paciente de los alcances y las limitaciones de las terapias. Es decir, Desgraciadamente no se oye nada. ¿ahora? ¿Tampoco? Sí. Se oye muy bajo. Déjenme ver qué puedo. ¿Y ahora? ¿Mejor? La verdad es que no se escucha mucho. ¿Y ahora? Ahí se escucha un poco más. Pero para que todos Voy a subir escuchemos, la voz. puedes alzar la voz un poco. Ajá. Voy a subir la voz ya. Bueno, que hay que tener en cuenta que la acupuntura no es un remedio mágico. No, estamos perdiendo mucho tiempo, no se le oye. Estamos perdiendo mucho tiempo. Ah, bueno, entonces. Por favor, arregle su micrófono y por favor que otra persona conteste. Ok. Bueno, voy a seguir la idea que tenía la compañera. Ella estaba a entendernos que, si bien es cierto, la medicina o la acupuntura no es una magia o un arte de magia que de la nada va como quiera a lo que es curar, ni tampoco lo es la medicina convencional. Todo lleva su proceso y tratamiento. O sea, no quiere decir que ya en una sesión tú vas a salir curado, vas a salir de maravilla. Hay ciertos casos en los que sí sucede, pero no en todos los casos. Entonces, en este caso se seguiría con tratamiento, como cualquier tratamiento convencional también. Entonces, ese sería el punto que quería dar mi compañera. No sé si alguien más quiere acotar a esta pregunta, alguna persona que sea del grupo de la medicina convencional, o seguimos con la siguiente. ¿No? Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Le doy paso a las personas a favor de la acupuntura con la pregunta que sigue. Segunda pregunta. ¿Qué opina usted de que cada año la OMS elimine medicamentos de su base de datos por el daño que estos están ocasionando al organismo? Era la palabra. Le accedo la palabra a la compañera Lisbeth.
Bueno, sabemos que es verdad que hay medicamentos que van a perjudicar al paciente, pero gracias a, como tú mismo lo mencionaste, la OMS quita y elimina a estos medicamentos de su listado, lo cual aquí podemos recordar que la ciencia avanza principalmente para la salud y para las personas, y es allí donde nacen nuevos medicamentos que van a sustituir los anteriores, pero como sabemos que todo no es exacto, sino que nos vamos a aproximar a un punto en específico, con tal de querer ayudar a las demás personas. Y esto es lo que está haciendo la OMS al tratar de eliminar estos medicamentos. No sé si mi compañera Nayeli quiera acotar algo a esta pregunta o pasamos a la siguiente. Ok, entonces le cedo la dirección de la siguiente pregunta al grupo que está a favor de la medicina convencional. Ya, la siguiente pregunta, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, nos escuchamos. Ya. La siguiente pregunta sería, no todas las personas que se someten a este tipo de tratamiento son aptas para la acupuntura, dada que pueden correr el riesgo de complicaciones como la posibilidad de presentar sangrados o hematomas debido al mal uso de agujas. Entonces, ¿qué métodos de seguridad nos aseguran que este tratamiento nos ofrece más ventaja que desventaja? Pido la palabra para hablar. Ahora sí se escucha. Sí, compañero, ahora sí le escuchamos. Entonces puede hablar. Bueno, contestando a la pregunta del compañero, la OMS y la acupuntura tienen una serie de protocolos para garantizar la seguridad de los procedimientos que se realizan en la acupuntura. Así que la acupuntura no es una ciencia experimental y empírica que se realice por una persona poco instruida, no. De hecho, hay instructores, hay toda una ciencia organizada alrededor de la acupuntura. Y para tener en cuenta, la acupuntura realiza una selección de sus pacientes, o sea, no todas las personas son aptas para una sesión de acupuntura. Hay que hacer una evaluación del paciente para proceder. La palabra, por favor, quiero contar algo. Listo, compañero. De hecho, hay médicos graduados que se especializan en técnicas de acupuntura y en técnicas de medicina tradicional. Eso era. Bueno, dicho esto, creo que podemos seguir a la siguiente pregunta, que sería la tercera pregunta del grupo a favor de la acupuntura. Entonces, le cedo la palabra a la persona que va a dirigir esta pregunta. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan ustedes acerca de la dependencia actual que tiene la sociedad hacia los medicamentos que la medicina convencional produce? Solicito la palabra. Cedo la palabra al compañero Jesús. Bueno, en cuanto a la pregunta, esta dependencia no solo sucede en la medicina convencional, también sucede en otros tipos de medicina, como lo es en la medicina tradicional, en cuanto al paciente, mediante el constante uso de algunos tipos de plantas, como es el caso de la marihuana, terminan volviéndose adictos. Mientras que en el caso de la medicina convencional, existen los medicamentos de tipo de efecto placebo, que ayuda a controlar un poco esta dependencia. Dicho esto, entonces pasamos a la última pregunta, que sería a favor de la medicina convencional. Entonces, le cedo la palabra a los que tienen la dirección de esta pregunta. Ya. Otro riesgo de la acupuntura es el hecho que un porcentaje entre 10 o 15% de las personas tienen un agujero en el esternón cerca de un punto de acupuntura. Este agujero está normalmente cubierto de ligamentos
Exaer, de la Universidad de Exeter, un experto en la evaluación de las terapias alternativas, ha señalado que las agujas de acupuntura pueden atravesar por ese punto y perforar la membrana alrededor del corazón con un efecto letal. Conociendo este riesgo, ¿usted recomendaría a un pariente cercano asistir a una terapia de acupuntura o lo recomendaría aplicar los tratamientos que ofrece la medicina convencional? Le cedo la palabra a la persona que va a responder esta pregunta del grupo contrario. Yo pido la palabra. Bueno, Listo. respondiendo a la pregunta de mi compañero, repito, la acupuntura tiene una serie de protocolos y dentro de esos está una selección del paciente. No todas las personas son aptas. Por ejemplo, en el caso de estas personas, habría que recurrir a otro punto a otro punto energético. ¿Por qué? Porque pues esta persona presenta ese problema, pero eso no significa que la acupuntura ni sea riesgosa ni presente un, 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 un- más que un beneficio, un problema para el paciente. Bueno, ¿alguien quiere hablar? No, compañera. Listo. Es como en la medicina convencional, cuando hay cirugías, tienen sus riesgos. Y aún así los médicos cogen y tienen su preparación, tienen su revisión al paciente, le hacen muchos estudios. Así mismo con la acupuntura, no cualquiera puede ir y decir, ah, sí, tienen que ser evaluados primero, tienen que llevar un proceso. Como todo en la medicina lleva un proceso. Quiero acotar algo. Listo, le cedemos la palabra a nuestra compañera. Respecto a lo de las posibles problemas que podía causar, de hecho hay un estudio en Argentina realizado con el seguimiento de 60.000 casos de acupuntura en el que se ve que es poco probable que eso sea lo que preguntó nuestro compañero respecto al esternón, ya que los casos más probables que pueden haber, y de hecho son muy pocos según el seguimiento y el artículo, son que suceda una hemorragia, pero estos son en casos determinados, por ejemplo, cuando las personas poseen o toman anticoagulantes, o otros casos en los que suelen haber mareo. Es muy poco probable que pase lo que él mencionó, igual porque, como les dije, hay muchos seguimientos y casos donde se estiman que de 60.000 casos, solamente 45 pueden presentar problemas secundarios. Es decir, que en realidad es muy poco probable y es más favorable. Ok, dicho esto, vamos a pasar con nuestra última pregunta que está a cargo de Marcos a favor de la medicina convencional. Ya, si la acupuntura tiene evidencia científica, y es así, ¿cuáles han sido sus estudios basados en evidencia científica? Le cedo la palabra al compañero que va a responder esta pregunta. A ver, los ponentes que hicieron la ponencia sobre acupuntura dijeron algunas evidencias científicas, por favor. Les veo muy pasivos. No hay una buena defensa. Disculpe, se me había leído el audio. ¿Podrían repetir la pregunta? Ya. La acupuntura tiene evidencia científica. Y si es así, ¿cuáles han sido sus estudios basados en la evidencia científica?
Bien, como yo mencioné antes, hay un montón de estudios, no solo, bueno, yo mencioné uno de Argentina, pero alrededor de todo el mundo se han estado realizando estudios sobre la factibilidad de esta práctica, ¿no? Acupuntura. Y la verdad es que dentro de los estudios, como la misma OMS lo dice, se llegaron al resultado de que 45 enfermedades son posibles de tratar con esta práctica. Y por el momento el resto todavía se están analizando, pero mientras tanto la evidencia científica que hay es que esta es una práctica favorable. De hecho, la OMS certifica que hay 45 enfermedades que pueden ser tratadas con lo que es la acupuntura. Entonces... Listo, dicho todo esto, hemos terminado con las preguntas. Y bueno, para concluir, bueno, hemos entendido que la acupuntura es una práctica de medicina tradicional china que se basa en la estimulación de ciertos puntos del cuerpo para poder aliviar dolores y curar enfermedades. La OMS describe que más de 43 enfermedades se pueden curar a base de la acupuntura. Sin embargo, sabemos que la medicina convencional es la medicina que más se ha utilizado en los últimos años y que más se ha desarrollado tecnológicamente. Es por esto que, para concluir, debemos decir que la acupuntura se puede utilizar como medicina alternativa, pero no para curar todas las enfermedades, ya que a pesar de los estudios que se han realizado en los últimos años y de las enfermedades que se han sumado para este tratamiento en la acupuntura, siempre la medicina convencional va a tratar a la mayoría de todas las enfermedades con un resultado casi siempre positivo y sin muchos efectos secundarios. Entonces, yo creo que con eso concluimos nuestro debate. No sé si alguien más quiere hablar. Entonces creo que ahí terminamos. De acuerdo, muchas gracias. Comienza el grupo 2, por favor. Buenos días. Doctora, antes de empezar, nuestro compañero Jaime Moreira no pudo asistir por problemas de conexión. Sin embargo, pues le tuvimos que dar su parte para que así pues pudiera tener su nota. Y de ahí todos estamos completos. Si por algunos me comentan que tienen problemas con el internet, si se llega a cortar, pues igual se van a volver a conectar. Entonces, para que disculpe cualquier inconveniente. Ok. Comiencen nomás, por favor. Listo. Si se ve las diapositivas, disculpe doctora, para empezar ya. Adelante. Ya, todo el espacio es de ustedes. Comenzamos. Buenos días doctora, buenos días compañeros. A continuación vamos a realizar el debate sobre homeopatía y medicina convencional. Bueno, antes de empezar el debate vamos a dejar claras las reglas del debate. Comienzo. Cada participante tendrá un límite al hablar de 2 minutos. El participante debe ser breve y concreto al hablar. No se va a poder subestimar al otro participante. No se debe hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás y que el debate tenga fluidez. No se va a permitir burlarse de la intervención de nadie. Evitaremos los gritos para callar a cualquier interlocutor. Cada participante debe hablar con claridad, seguridad y libertad. No escuchar atentamente al interlocutor para responder de la forma adecuada, porque en caso de que su respuesta o argumento no esté bien formulada, se conocerá como una falacia y no se permitirá esa respuesta y lo tendrán que volver a formular. Por último, tendrán que no se debe salir el tema planteado de la pregunta que se realice. Bueno, comenzamos. La medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, e implica ejercer de tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Debemos tener en cuenta que existe un sinnúmero de variedad de tipos de medicina, y hoy debatiremos sobre homeopatía y medicina convencional. Listo. Hoy voy a presentar a los expositores, que son Emily Uribe y Sofía Andrade, que están a favor de homeopatía, y por otro lado vamos a encontrar a Alan Castillo y Corina Tapia, que estarán en contra de homeopatía. Listo. Esto no se va a tratar de una competencia. Aquí hemos traído a estos participantes para tratar de informarnos, educarnos.
No vamos a buscar ni ir a favor ni en contra de ningún tipo de medicina. A continuación, estas son algunas preguntas con las que iniciaremos el día de hoy. Listo. Voy a ceder el paso a Emily Uribe para que realice su respuesta sobre esta pregunta. Emily, te recalco que tendrás una barra en la esquina superior, y cuando la barra llegue a su final se acabarán los 2 minutos. Si estás lista, Emily, comienza. Listo. Buenos días con todos. Y bueno, respondiendo al interrogante, pues en sí la homeopatía es un sistema terapéutico que se basa en la teoría de que la causa de la enfermedad es similar a su curación. Por ello, el tratamiento consiste en administrar pequeñas cantidades de una sustancia natural, como son las sustancias orgánicas, minerales y vegetales, que son estudiadas cuidadosamente, para de esta manera poder estimular las defensas propias del cuerpo humano. Estas sustancias pues son experimentadas. Tenemos como por ejemplo la ipeca, que es una planta que en altas dosis hace vomitar, pero en pequeñas dosis puede ser útil para combatir los vómitos. Otro ejemplo de cómo funciona esto es el arsénico, que es una sustancia que puede producir problemas respiratorios, pero con este sistema lo podríamos utilizar para curar enfermedades como es el asma. De este modo, el cuerpo va a poder movilizar sus defensas propias en contra de los agentes patógenos, virus y bacterias, y así va a poder recuperar su equilibrio. La homeopatía no consiste en tratar un órgano enfermo o unos síntomas localizados. La homeopatía considera a la persona en su globalidad, en su unidad cuerpo y mente. Para ello toma en cuenta sus sistemas generales y locales. Resulta ser necesaria porque es una opción para muchas personas que prefieren recibir tratamientos con métodos naturales, antes que con antibióticos, antes que con cualquier otro fármaco, porque tiene menor probabilidad de causar un efecto secundario o daño debido a que se encuentra meramente diluido. Gracias. Listo. A continuación daré el paso a Alan Castillo. Buenos días con todos. La medicina convencional es la ciencia que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante el uso de fármacos, concentrándose en mayor medida en los síntomas por sobre las causas que la originan. Se basa en los remedios, los cuales producen efectos diferentes a los síntomas que quieren combatir, a diferencia de la homeopatía, que se enfoca principalmente en la cura de los síntomas, empleando remedios que producen efectos similares. La medicina convencional se basa en el principio de oposición, ya que generaliza los tratamientos en planes estándares y buscan la cura de enfermedades con sus medios terapéuticos en base a lo denominado medicina basada en evidencia. Esta se refiere a que las decisiones corresponden a un uso racional, explícito, juicioso y actualizado de los mejores datos objetivos aplicados al tratamiento de cada paciente. Los datos científicos más utilizados derivan de ensayos clínicos controlados, estudios de investigación secundarios, investigaciones de vigilancia farmacológica post-comercialización. Se puede decir que la alopatía o medicina convencional fragmenta la enfermedad en porciones para ser cada una estudiada y tratada por un especialista diferente. Gracias. Listo. A continuación pasaremos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué beneficios tiene su tipo de medicina? Voy a ceder la palabra al grupo de homeopatía a Sofía Andrade. Cuando quieras, Sofía, puedes comenzar. Ya. Buenos días. La medicina a la que estamos a favor tiene muchos beneficios, pero voy a nombrar los más importantes. Esta es muy segura, ya que va a tener dosis pequeñas de medicamento, la capacidad de intoxicación es muy baja, es rápida, eficaz, esta estimula la defensa del organismo contra la enfermedad, el remedio se vuelve más efectivo al diluirse, mejora de tal manera el sistema inmunológico, es presentado como un procedimiento holístico, económico y accesible en cualquier región, es 100% segura, basándose en que no tiene ningún efecto secundario, ya que no se ha descrito ningún efecto adverso hasta ahora en la actualidad,
su consumo no provoca ni alteraciones en el sistema digestivo ni alergia, es indicado para todo tipo de público. Eso es una de las ventajas mayores, ya que se puede tratar con niños, embarazadas, incluso adultos mayores, no suprime el sistema inmune y el tratamiento es personalizado para cada paciente y situación. Listo, hemos escuchado la respuesta de Sofía Andrade. A continuación daremos el paso a Corina Tapia. ¿Qué tienes que decir sobre este tipo de pregunta? ¿Una argumentación? Buen día. En los beneficios que tenemos es que son menos agresivas para el cuerpo, ya que son estudiadas para curar algún mal. Y si presentan síntomas secundarios, pues cabe recalcar que la mayoría de veces son bastante pequeños. También tenemos que proveer el bienestar general, porque si combate la enfermedad, el paciente va sintiéndose mejor o se nota una mejoría. La mayoría de estos medicamentos pues son económicos, salvo a excepciones, claro. También va a depender de la enfermedad que se esté tratando. Cabe recalcar que esta medicina busca el bienestar de un paciente, ya sea adulto, niño o adolescente, y es por eso que está pues revisado meticulosamente antes de salir al mercado y no va a la suerte, por así decirlo. Cabe recalcar también que muchas veces ha curado enfermedades bastante graves, a diferencia de otras prácticas que si bien es cierto ha curado, pero han sido enfermedades pequeñas o no tan graves, por así decirlo. También podemos decir que los médicos son preparados por años para poder dar un diagnóstico y que no pongan en mayor riesgo al paciente. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿qué dicen los expertos sobre este tipo de medicina? Cedo el paso al grupo de homeopatía, a José Cedeño. Pues bien, la homeopatía, según la OMS, la ha logrado reconocer como un tipo de medicina bastante efectiva, la cual se va a encargar de suministrar sustancias las cuales van a curar enfermedades con los mismos síntomas que van a provocar este tipo de sustancias. La homeopatía, hay opiniones de ciertos expertos las cuales han logrado reconocer a la homeopatía como una medicina bastante beneficiosa, entre los cuales tenemos al director del Hospital Nacional Homeopático, Fernando Ochoa, el cual explica que la homeopatía es un modelo completo donde el medicamento ejerce una influencia sobre el organismo, que va a ayudar bastante a ciertas enfermedades. También la reconoce la doctora Elizabeth Rodríguez, catedrática e investigadora de la Escuela de Medicina y Homeopatía. Ya, pues bien, la homeopatía, hay estudios que se han realizado entre los años 1987 y 1986, los cuales han demostrado su efectividad, entre los cuales podemos ver el estudio realizado en ratas, que fue realizado en el año de 1987, en el que se suministraron sustancias homeopáticas y lograron curar el arsénico que se había ingerido con anterioridad. Y entre los años 1986, que se hizo estudio en cerdas, las cerdas tratadas con homeopatía dieron el doble de crías vivas con Caulophyllum que las no tratadas. Muchas gracias. Listo. A continuación, Diego Collaguillo. Bueno, pues sobre el tipo de medicina convencional, pues realmente lo que dicen los expertos y la OMS mismo es que es bueno. Se llama medicina convencional, así que es básicamente la más usada, la que suele ser la primera opción. ¿Por qué? Porque, pues básicamente, para recetar un tratamiento farmacológico, primero se tiene que tener la certeza de que este tratamiento vaya a provocar un efecto positivo en el paciente. Y para que esto se logre, se deben realizar primero ciertos estudios, investigaciones en los fármacos, en patologías,
Entonces, la medicina convencional, según los expertos, está muy bien fundamentada, muy bien sostenida y pues es básicamente por eso, por lo que se usa como primera opción. Listo. Hemos oído escuchar a nuestros participantes, expositores. Hemos observado que cada expositor ha estado con las mismas condiciones, el mismo tiempo, ninguno ha sido irrespetuoso, todos se han respetado. Esto no va a acabar aquí. Hemos preparado a un grupo del público que va a realizar preguntas, inquietudes que les haya quedado acerca del tema. Concedo la palabra. Voy a presentar al público. Cristian Santana. Buen día. Mi pregunta es, ¿no creen que se debería alentar al uso de la homeopatía en sectores de bajos recursos económicos, ya que estos tratamientos son más económicos y accesibles? Cabe recalcar que el grupo que vaya a participar, el grupo que vaya a responder, cualquier participante puede realizar la pregunta. Solo pido que haya orden y claridad y que pidan la palabra, por favor. Pido la palabra. Accedido. Siga, Corina Tate. Bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que no se debería alentar a los sectores de bajos recursos por el hecho de ser bajos recursos. Creo que son personas y son vidas, entonces en cualquier ámbito es una vida y hay que salvarla. Si bien puedo decir es que puede ir de la mano con la medicina convencional, pero esto ya quedaría a mano de los científicos o de los expertos, ya que son ideas bastante distintas, pero creo que si se llega a un acuerdo se puede llegar a un mismo fin, que es el curar a personas. Listo, si hay alguien sobre medicina convencional tiene algo que decir, por favor. Homeopatía, tal vez. Si no, para dar concluida esta pregunta y seguir con la otra. Listo. A continuación va a hablar Melanie Macías. ¿Podrías decirnos tu pregunta, por favor? Ya, buen día. La siguiente pregunta, ¿la homeopatía es más eficaz en los niños que en los adultos? ¿Por qué? Pido la palabra para responder. Accedido. Por favor, exijo que tu audio se escuche mejor. No se te escucha tan alto. Bueno, ahí se me escucha. Sí. Sí. Ya. Bueno, en sí la homeopatía no se la podría evaluar o no podría ser categorizada por la eficacia según su edad, ya que la han usado desde los bebés hasta lo que son las personas adultas. Pero esto creo que debe estar claro que debe tener un procedimiento adecuado, porque es muy necesario que la persona sea evaluada por el médico homeópata, porque de esta manera, con la consulta, el homeópata va a poder conocer el perfil del paciente y su cuadro clínico, es decir, sus síntomas, sus anteriores problemas de salud, la historia clínica familiar, los patrones de sueño, las preferencias alimentarias, su temperamento y conducta. Entonces, una vez ya obtenido estos datos, el especialista podrá proceder a determinar el tratamiento y su correcta aplicación, porque tanto niño como una persona adulta es una realidad distinta y tienen que ser evaluados distintamente. No se va a poder utilizar la misma medicación homeópata de una persona para otra. Y es por eso que tampoco se debe de caer en la automedicación, porque como dije anteriormente, cada persona es una realidad distinta y es necesaria su evaluación. Entonces la eficacia de la homeopatía no tiene nada que ver o no está determinada por la edad de la persona, sea niño o sea adulto. Listo, hemos escuchado las palabras de Emily. Tal vez medicina convencional algo que decir. Continuamos con la siguiente pregunta. David Álvarez, ¿qué pregunta tienes que realizar? ¿Por qué creen ustedes que la medicina convencional es más apta que la homeopatía para el uso en pacientes si la OMS afirma que esta tiene como riesgo el mal empleo, así como la deficiencia en el saneamiento y la falta de higiene? Yo pido la palabra, por favor. Accedido, siga, Diego. Bueno, pues básicamente es más apta primero porque, como dije, básicamente este tipo de medicina es mejor considerada como fundamentada científicamente. Y en cuanto a este problema de sanidad y todo eso, ese no es un problema propio de la medicina convencional, ya que como sabemos, en todo campo profesional existen
profesionales, valga la redundancia, existen profesionales negligentes. Entonces, así como en la medicina convencional, también en la homeopatía puede ocurrir que los profesionales que estén a cargo no lleven los protocolos debidos, cometan algún error. Entonces, eso es lo que ocasiona este tipo de problemas. Pero, como digo, este problema de sanidad no es un problema propio de la medicina convencional, sino de profesionales negligentes. ¿Algo que decir tal vez, David? Por querer tal vez apoyar un poco lo que es la medicina convencional, podemos mencionar un estudio en algo basado a los escépticos. Y es que los escépticos llegan a pensar que la medicina convencional, dado que esta está en cantidades infinitesimales, solo es agua y simplemente agua, no es en sí un medicamento. Pero en sí me puedo apoyar en un estudio que fue realizado por Mark Henry, que es un profesor de física química en la Universidad de Estrasburgo, que trabaja en lo que son diluciones inaminizadas, en el cual pues afirma que los medicamentos homeopáticos contienen una cantidad muy pequeña del remedio. Y eso es lo que hace pensar a los escépticos, pues que de forma burlona simplemente son agua. Pero con los conocimientos científicos que se tienen hoy en día, se ha podido demostrar que con la evidencia clínica que se da mejoría en los pacientes que han utilizado este tipo de medicamentos, ya que a través de la física cuántica, que estudia el comportamiento de la materia hasta cantidades bastante diminutas, se ha observado que en las diluciones homeopáticas lo que queda no es simplemente agua, es agua con algo más, y ese algo más que no se logra denotar en cantidades visibles, es lo que actúa en la información codificada en su estructura, es decir, que actúa en la célula. Y esto es una investigación que realiza Mark Henry para tratar de probar que los medicamentos que se utilizan en la medicina, en la homeopatía, no es simplemente solo agua, sino que es agua y algo más. Listo. Pido la palabra. Accedo. Si bien es cierto, la medicina homeopática pues son sustancias bien pequeñas, pero no es lo mismo tratar una colitis que tratar un sarpullido de piel, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo tratar un cáncer que lo haga la medicina convencional. Yo creo que la homeopatía sí puede ser empleada, pero para enfermedades que no son tan graves y que no ponen tan en riesgo a la vida de las personas. Bueno, lo del riesgo es algo contradictorio, porque en sí la medicina mejor dicho, la homeopatía no causa ningún efecto secundario. Incluso se ha llegado a utilizar en estudios, o por así decirlo, a doble ciego, es decir, que se utiliza la homeopatía en pacientes en los cuales tanto los doctores como los pacientes no se saben que se está utilizando la homeopatía, y se hace un control en el cual a uno se le hace el tratamiento normal y a otro se le hace el tratamiento normal conjunto con la homeopatía, y se han logrado denotar mejorías en los pacientes que han optado por usar la homeopatía junto con los tratamientos convencionales, dado que estos no tienen efectos secundarios, ya que sus cantidades son infinitesimales. Aparte que tiene el beneficio de que no perjudica el sistema inmune. Es decir, que cuando una persona por lo general tiene tos, lo que hace el medicamento convencional es que hace que no se active su reflejo, es decir, la tos. En cambio, lo que hace la homeopatía es que actúa de forma física, estimulando al sistema propio para que pueda defenderse de mejor manera. Pido la palabra. Sí, Corinata. O sea, sí, puedes que tengas razón, pero también una de las ventajas que hay acá es que puedes puedes acudir a muchos médicos y te pueden dar diferentes diagnósticos hasta encontrar una cura. En cambio, de la homeopatía hay muy pocos profesionales, por así decirlo. Entonces, la persona, ¿cómo va a saber qué tiene o cómo se va a curar si no encuentra a más profesionales? Y cabe decir que no tiene efectos secundarios por como te digo, pues son enfermedades bastante pequeñas. Y muchas veces incluso acaban en la muerte. Entonces, no hay efectos secundarios si la persona se muere. Pido la palabra. Sí, Emily Uribe.
Bueno, pues se ha escuchado muchos testimonios, como es por ejemplo el caso de diabetes de una paciente, que quizás con lo que es medicina convencional, esos medicamentos le causan con el tiempo un daño a los riñones, mientras que usando medicina homeopática pues no sucede eso, no hay un efecto secundario. Y pues con lo que respecta a que lleva a la muerte no es así, porque como dije al principio, los medicamentos están diluidos, entonces es una dosis mínima que no va a poder causar otra enfermedad o va a causar daño a un órgano del organismo. Pido la palabra. Siga, Diego, por ahí. Bueno, pues algo que me gustaría refutar es que investigando resulta que hay profesionales que ni siquiera consideran la homeopatía como una terapia médica, sino que la ven como una simple estafa, charlatanería, porque realmente no tiene buenos fundamentos científicos. Básicamente no tiene fundamentos científicos. Los testimonios que se han dado en los que ha funcionado se le atribuye más al factor placebo, sugestión. Realmente no hay mucho que fundamente esta homeopatía, al contrario de la medicina convencional, que, como dije, siempre se rige por principios científicos y de investigaciones. Pido la palabra. Antes de seguir, Emily, quiero recalcar que, por favor, la respuesta que vayan a realizar, que sea argumentativa, concisa y precisa. No quiero que se desvíen del tema. Listo, síguele, Emily Uribe. Ya, pues con lo que dijo respecto al fenómeno placebo, pues sabemos que el placebo es una sustancia que no tiene una composición química y que pues es la persona que cree que al ingerirla esta va a tener un buen resultado, pero no es así. Realmente sí existen pruebas hechas in vitro que pues sabemos que la célula, o sea, el placebo dice que es la persona que cree que tomando eso se va a curar, diciendo como que porque le pone fe a ese medicamento. Pero se han hecho pruebas in vitro que sabemos que las células no tienen un pensamiento y pues han salido satisfactorias. No sé si con esto quedamos concluida la pregunta o tiene algo que decir medicina convencional. Listo, parece que no. Continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a ser realizada por Brian Paredes, por favor. Ok, mi pregunta es, los medicamentos de receta son revisados por meses en los laboratorios farmacéuticos antes de salir al mercado. ¿Qué es lo que asegura la calidad y seguridad de sus productos? Pido la palabra. Siga, por favor. Sofía. Ya, lo primero que deben saber es que los medicamentos o remedios homeopáticos utilizan productos que pueden ser tanto de origen animal como vegetal. Y para elaborar este medicamento se rige de un proceso como sería la dilución y la dinamización. Es decir, que estas pasan por normas rugosas de calidad y seguridad, solo que se debe tener en claro que esos medicamentos deben ser recetados con médicos especializados en esta medicina para que sean efectivos y comprados en farmacias que se incumplan las normas. Y estos medicamentos también se clasifican en dos, con indicación terapéutica aprobada y sin indicación terapéutica aprobada. Y se establecen criterios para que se deben cumplir con estos medicamentos para registrarse. Y están con etiquetas donde se logran diferenciar. Medicina convencional, ¿algo que tenga que decir? Pido la palabra. Sí, la coordinadora, por favor. Sí, en su medicina dicen que están certificados, pero ¿cuáles son esas empresas o esas instituciones que certifican? Porque en medicina convencional, pues pasa por muchas manos y hacen muchas pruebas hasta poder llegar al mercado. Además, tiene algunas instituciones que no recuerdo el nombre, pero pasan por ahí. Listo, homeopatía.
No, concluimos con esta pregunta. Seguiremos a la siguiente. Esta pregunta va a ser realizada por Cristian Santana, por favor. Bueno, pues, ¿no creen ustedes que la medicina convencional debería aliarse con la homeopatía, ya que esta es más accesible y así se puede regular de manera eficiente, siguiendo normas y eliminando riesgos? Pido la palabra. Sí, Ana Castillo. Ya. La respuesta es no debería aliarse, ya que la homeopatía puede causar una recaída de la enfermedad, ya que si el paciente tiene un sistema inmunológico muy bajo, en vez de sanarlo, lo podría poner en peligro. Las compañías encargadas de realizar estos preparados no tienen la obligación de demostrar la eficacia, como así ocurre con los medicamentos adquiridos en farmacias. Tampoco se conoce estudios que demuestran los beneficios médicos para los pacientes que los consumen. Pido la palabra. Sí, Cristian, por favor. O sea, pero me estoy basando a que si las relacionamos, podríamos acotar en la ayuda de la mejora de ambas medicinas. O sea, mi opinión sería que si ambas se trataran en conjuntos, obtendríamos mejores resultados. Pido la palabra. Entendido, digo que sí. Pues sí. Digamos que juntando distintos tipos de tratamientos podrían ser beneficiosos, pero como mencionó Alan, realmente las sustancias usadas en la homeopatía no son tan confiables como el tipo de medicina que se puede obtener en una farmacia, que tiene que pasar por ciertos estudios. Digamos que si se pudiera aliar la medicina convencional, sería en tal caso con la medicina alternativa, que a ese tipo de medicina sí se le realizan bastantes estudios y con conclusiones positivas. Entonces, con la homeopatía no sería el caso por este tema que dijo Alan, que los medicamentos realmente no requieren de tantos procesos para ser distribuidos. ¿Listo? Tal vez yo me pedí algo. Damos como concluida esta pregunta y realizamos la última pregunta, que se va a ser realizada de Shirley Álava. Buenos días con todos. Mi pregunta es, ¿sus pacientes son notificados de los riesgos que tienen los medicamentos y cuáles serían estos? Ya, pues bien, en lo que concierne a homeopatía, pues bien, estos sí son advertidos sobre los efectos secundarios que van a tener sobre ellos. Y estos serían lo que son dolores de cabeza, náuseas, ciertos malestares, e incluso llegan a provocar en casos extremos pancreatitis debido al consumo excesivo de alcohol que a veces se suele utilizar en este tipo de medicina. Medicina convencional, ¿algo que acotar? Bueno, creo que hemos concluido con este tipo de preguntas y estaríamos llegando al final para determinar una conclusión. Esta sería que el criterio final lo dará cada persona. No está de más recalcar que el objetivo principal de cada medicina se va a basar en la recuperación del paciente afectado por diferentes enfermedades. La homeopatía y la medicina convencional deberían ir de la mano. Debido a la falta de investigación y desarrollo que presenta la homeopatía y la predisposición especial que existe aleatoriamente en cada individuo o colectivos que son susceptibles a padecer alguna enfermedad. Cada tipo de medicina va a presentar sus ventajas y desventajas. Al final, cada persona escogerá lo más favorable, lo que sea. Necesitamos profundizar en todo esto para que la eficacia de cada tipo de medicina sea favorable para curar la enfermedad en la que se llegue a encontrar el paciente. Ya que sí, existe la mala práctica en la medicina convencional y también el efecto placebo de la homeopatía. Solo nos queda basarnos en una frase que sería: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, acompaña. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo sobre nuestro debate. Espero que haya quedado claro. Bueno, muy bien. Ha terminado el segundo grupo. A su hora,
Y comenzamos el tercer grupo, por favor. Buenos días, doctora Joaquina Gil, docente de la Cátedra de Socioantropología. Nosotros somos el grupo número 3 que vamos a debatir quiropraxia, osteopatía versus medicina convencional. Las reglas del siguiente debate, en el cual el debate tiene una función informativa, en el cual va a tener un sinnúmero de reglas que todos los participantes tienen que seguir. Número 1, tienes que ser breve y concreto al hablar. Ser tolerante respecto a las diferencias. No subestimar al otro expositor. No hablar en exceso, sino para dejar intervenir a las demás personas. Evitar los gritos para callar al interlocutor. Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. Acompañar las críticas con propuestas. Escuchar atentamente al interlocutor para responder de una correcta forma. Bueno, también se va a dar una pequeña introducción para recordar en sí los conceptos que se van a ver a lo largo de este debate, los pros y los contras. La quiropraxia es la profesión sanitaria que se va a ocupar del diagnóstico, del cuidado y prevención de las alteraciones del sistema musculoesquelético. Y la osteopatía es una medicina manual basada en la teoría de que el cuerpo es un organismo vital, en donde la enfermedad afecta la estructura y por ende la función. La terapia osteopática es una restauración manipuladora de estas anomalías. Y por otro lado, la medicina convencional es un sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud, por ejemplificar, los enfermos, enfermeros, farmacéuticos y terapeutas, tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. Bueno, estos conceptos que fueron extraídos de quiropraxia y osteopatía de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de la Asociación Americana de Osteopatía. En la siguiente actividad se procederá a debatir sobre estos temas y también sobre la medicina convencional, resaltando los puntos a favor y en contra de las prácticas ya mencionadas. Bueno, ahora vamos a comenzar a presentar a los exponentes de este debate. Los exponentes a favor son Anthony Castellano, Juliana Mieles, Jesús Zambrano. Y los exponentes en contra, Antonio Ugalde, Darcy Guamán, Jonathan Mendoza. También vamos a tener integrantes que van a realizar preguntas en base al tema. Nicole Moreira, Esteban Andrade, Stephanie Romero, Alejandro Mieles y Leslie Mazapanta. Bueno, vamos a comenzar con Anthony Castellano con su postura a favor. Muy buenos días. Con el avance del tiempo hemos podido observar grandes cambios en el ámbito de la salud, pero esta vez la Organización Mundial de la Salud decidió apostar por lo que es la medicina tradicional. Esto va a incluir a la quiropraxia y osteopatía. La Organización Mundial de la Salud define la quiropraxia como la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y la prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético y los efectos de dichos trastornos sobre la salud. Este va a tener como finalidad ayudar a la medicina convencional por el aumento de diferentes enfermedades crónicas que existen en el mundo. Y gracias a su aceptación se dio por la buena participación que tuvo frente a las diferentes enfermedades dadas. La quiropraxia y osteopatía tienen unas fuertes evidencias científicas, como toda profesión sanitaria. La quiropraxia ha desarrollado un cuerpo de conocimiento propio, centrado en el estudio de la columna vertebral, sus trastornos, el efecto de los mismos sobre el sistema nervioso y su abordaje. Existe lo que es la evidencia científica de la manipulación quiropráctica, puede proporcionar ambos beneficios, uno corto y a largo plazo, para los dolores de la cabeza. Esto también se realizó en diferentes estudios de 123 personas, las cuales la mitad
fueron tratadas mediante quiropraxia y la mitad aparte fue tratada con terapia eléctrica, lo cual se pudo rescatar de ahí que tuvieron una mejoría abrumante con las personas tratadas con quiropraxia, ya que tuvieron a los 2 meses de tratamiento un alivio placentero frente al dolor de la cabeza o migraña. La OMS sabemos que dio su aceptación de la quiropraxia y osteopatía debido a su buen tratamiento ante las diferentes enfermedades, pero un factor importante por la cual la OMS ha dado su aceptación va a ser también el aspecto económico. Este se debe a que su relación de precio por tratamiento va a ser muy bajo y la calidad que va a llevar el paciente va a ser de una calidad de vida muy placentera. El proceso de estas técnicas se puede observar muy bien al paciente al inicio para saber si así puede seguir con el tratamiento. Le realizan diferentes tipos de diagnósticos para saber que no tenga ningún tipo de enfermedad que pueda impedir la realización de dicho tratamiento. Gracias. Ahora vamos a continuar, por favor, con el expositor Antonio Ugalde. Sí, aquí estamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, doctora, compañeros. A mí me toca, voy a hablar a favor sobre la medicina convencional. ¿Por qué estoy a favor de la medicina convencional? Porque es una medicina basada en evidencias, como ya hemos dicho, con sus siglas MBE. Es el proceso de revisión sistemática, evaluación y uso de los hallazgos de la investigación clínica para facilitar la administración de un tratamiento óptimo a los pacientes. Es importante que el paciente tenga conocimiento sobre la medicina basada en la evidencia, ya que esto permite tomar decisiones mejor fundadas en relación con el control y el tratamiento de la enfermedad. Además, esto permite al paciente tener una percepción más precisa del riesgo, fomenta el uso adecuado de los procedimientos de elección y facilita la toma de decisiones basadas en la evidencia por parte del médico y el paciente. La medicina basada en evidencia es una combinación de principios y métodos. Cuando se pone en práctica, garantiza que las decisiones médicas, las directrices y la estrategia se basen en la mejor evidencia actual de los efectos de distintas formas de tratamiento y de la asistencia sanitaria en general. En el caso de los medicamentos, se basa en gran medida en la información sobre la evaluación de los beneficios y los riesgos. Esto quiere decir eficacia y seguridad. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Ahora continuamos con Juliana Mieles y su postura a favor de la quiropraxia y osteopatía. Buenos días. Bueno, ambas prácticas se definen como globales, es decir, que estas se van a basar en técnicas precisas que van a actuar profundamente sobre nuestro cuerpo en un sentido amplio. No solo tratan un dolor de espalda o una lesión en particular, ambas trabajan todo el cuerpo de forma conjunta, aunque de maneras diferentes. Por ejemplo, la osteopatía actúa en distintos niveles sobre las fases de tejidos que funcionan como reguladores, comunicadores del cuerpo, superficiales y profundas, y sobre los músculos o las vísceras de la quiropraxia. Esta nos va a ayudar a corregir los desequilibrios que acontecen en nuestro cuerpo. Además de esto, posee un sinnúmero de beneficios, entre los que resaltan que ayuda a conseguir una sensación de relajación, nos permite la movilidad total de nuestro cuerpo, nos da equilibrio y elasticidad. Cabe recalcar que esta disciplina terapéutica nos va a ayudar a quitar el bloqueo de distintas zonas de nuestro cuerpo. Como lo dijo Taylor Steele, nuestro cuerpo tiene los medios necesarios para su propia curación. También posee principios esenciales para su práctica, entre los que podemos mencionar el holismo, en la que el cuerpo funciona como una unidad y no como un conjunto de órganos. Y también la influencia interna por medio de las fuerzas externas, es decir, que mediante fuerzas externas se va a modificar la forma y función interna. La quiropraxia posee una relación importante entre la columna vertebral y su sistema nervioso, por lo que se puede decir que esta relación es clave para mantener o restablecer la salud. También posee un sinnúmero de beneficios, entre los que cabe recalcar que nos da más energía, ya que el cuerpo no está peleándose contra sí mismo para poder generar energía, sino que se siente más alineado y nos da más flexibilidad, ya que hay menos contracturas y un aumento de movilidad, y también nos brinda mayor claridad mental y una mejor postura. Gracias.
Muchas gracias por su aporte. Continuamos con Darcy Guamán. Buenos días, buenas tardes con todos. La medicina convencional es aquella en la que los médicos y los profesionales de atención de la salud, como pueden ser enfermeros, farmacéuticas, terapeutas, médicos, etcétera, van a tratar los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. Esto va a ser en base a una medicina en evidencia, como ya lo había dicho mi compañero, en la cual va a haber un proceso de revisión, evaluación y el uso de estos medicamentos o tratamientos en base a hechos o hallazgos debido a la investigación. Es importante que el paciente sepa igualmente sobre la medicina basada en evidencia, ya que le va a permitir que tenga un conocimiento previo sobre los riesgos o los aspectos favorables que va a tener después de su intervención médica. Entonces, esta medicina convencional va a tener lo que es una combinación de principios y métodos, como ya lo había dicho mi compañero anterior, en el cual va a garantizar que las decisiones médicas tengan un resultado favorable para el paciente. Muchas gracias por su aporte. Continuamos con Jesús Zambrano, el siguiente expositor. Muy buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre la quiropraxia y la osteopatía en el Ecuador. Y tenemos que en el 2014 el Ministerio de Salud Pública dispuso que para ejercer la quiropraxia y la osteopatía se requieren 3.200 horas de formación. Y bajo esta nueva normativa, a los terapeutas deberán contar con un permiso sanitario emitido por la Dirección Nacional de Normalización del Talento Humano del Ministerio de Salud Pública. Además, tendrán que pedir un consentimiento escrito firmado por el paciente y respetar el uso de medicación prescrita por un médico convencional. Muy bien, para los escépticos en que dicen que la quiropraxia y la osteopatía es demasiado peligrosa, claro, la terapia que requiere aplicar presión en la zona del cuello, en la columna vertebral, puede causar complicaciones graves como daños en las grandes arterias que pueden conducir a un evento cerebrovascular. Las personas que pertenecen a la Organización Nacional de Quiroprácticos están altamente capacitados y muchas veces la elección selectiva de estudios convencionales de mala calidad provoca innecesariamente alarma en los pacientes y no ayuda a que la gente que sufre dolor de cuello y de cabeza pueda elegir el tratamiento más apropiado. ¿Por qué esta práctica se está utilizando bastante en el mundo? Y la razón es porque mucha gente ya ha pasado por quirófanos, tratos quirúrgicos y no han tenido solución, ya sea para su dolor o enfermedad. Entonces, el paciente busca otra alternativa donde ya no se manejen estos tipos de cosas, sino ya algo más natural. Por eso se le denomina medicina alternativa. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con el expositor Jonathan Don. Hola, muy buenas. Estoy a favor de la medicina convencional, ya que es la ciencia que busca prevenir y tratar y curar las enfermedades mediante el uso de fármacos y que se concentra en mayor medida en los síntomas por sobre las causas que las originan. También se basa en los remedios, de los cuales producen efectos diferentes a los síntomas que se quieren combatir. La medicina convencional es la que se basa en el principio de oposición, la cual generaliza los tratamientos en planes estándares y busca la curación de la enfermedad con sus medios terapéuticos, en base a lo que se ha denominado medicina basada en evidencia. Ahora, ¿por qué estoy en contra de la osteopatía y la quiropraxia? Pues son los riesgos asociados que estas tienen.
La mayoría de los peligros que están implicados en la osteopatía y la quiropraxia son los efectos secundarios no deseados, y la cual puede experimentar fatiga después del tratamiento. También puede experimentar un ligero dolor de cabeza que usualmente nosotros lo pasamos como si nada, como si fuera un dolor de cabeza normal, pero en realidad es un dolor de cabeza de una farmacéutica. Esta técnica, ya sea la osteopatía y la quiropraxia, se le utiliza una de las técnicas que se utilizan es la llamada manipulación lineal, de la cual está relacionada con efectos secundarios más graves, como daño arterial y accidente cerebrovascular, la cual implica a futuro daños permanentes a la persona y también puede llegar a conducir a la muerte de esa misma persona. Gracias. Bueno, se ha finalizado el aporte de los expositores. Ahora vamos a continuar con un intercambio de preguntas y respuestas de los siguientes compañeros. Voy a comenzar a nombrar. La compañera Nicole Moreira. Listo. Buenas tardes a todos. Como mencionó uno de mis compañeros, recordemos entonces que lo que es las técnicas de quiropraxia y osteopatía, son técnicas pues que quienes lo practican o las realizan son personas que han estudiado y que se han formado para realizar este tipo de técnicas. Entonces mi pregunta es la siguiente. Recordemos también que hay muchas personas que no confían en este tipo de técnicas porque dicen o mencionan que son, las personas que lo realizan pues son charlatanes. Entonces mi pregunta es esta. ¿Por qué no confiar en un quiropráctico o en un osteópata que ha realizado estudios formados aproximadamente unos 7 años que dura este tipo de estudios y que por ende va a contar con un título certificado? Yo quisiera acotar una respuesta. Tiene el permiso concedido. Ok. La pregunta, ¿por qué no confiar en un quiropráctico? Porque estudios en el pasado han revelado que la manipulación de lo que es la columna vertebral, que se lleva a cabo durante lo que es la quiropraxia, puede dañar las arterias que abastecen al cerebro, lo cual puede tener consecuencias letales. Según el profesor Edgar Ernest, que es experto en medicina complementaria de la Escuela Médica de la Universidad de Exeter en Inglaterra, dirigió este estudio, en la cual dice que estos riesgos no han sido bien documentados en los ensayos clínicos sobre lo que es la seguridad y efectividad de los tratamientos quiroprácticos. Este investigador expresa que es inapropiada la falta de información en una intervención médica y que esto no es ético y está creando en sí una imagen falsamente positiva sobre lo que es la seguridad de esta práctica. Muchas gracias. Ahora ¿Puedo ahora vamos, disculpe. pedir la palabra, por favor? Sí, tiene la palabra concedida. Listo. Lo que sucede es que también mencioné que actualmente las personas que realizan esto son personas que están capacitadas, no son cualquier persona. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Por qué no confiamos en alguien que, obvio, va a tener un estudio realizado referente a este tema? Porque se puede decir que hay lesiones o hay pacientes que tienen un distinto grado de gravedad, se puede decir, en el momento cuando tienen problemas en lo que es la columna vertebral. Entonces, no todo se va a basar en lo que es una quiropraxia. Siempre va a haber una intervención quirúrgica, etcétera. Entonces, ahí estaría además lo que es un quiropráctico.
¿Me puedes conceder la palabra? Sí, le concedo la palabra. A ver, por primero, un certificado no te evalúa como un médico, en mi punto de vista. ¿Por qué? Como dicen algunos médicos, es solo comunicador, lo que lleva en la mente, lo que lleva el conocimiento en la mente. Ahora, en la quiropraxia, es la manipulación y creo que la medicina convencional tiene demasiadas evidencias contundentes, ya que se la ha realizado durante varios años. Básicamente se la ha realizado en toda la vida la medicina convencional, y la cual tiene bastante evidencia. Y creo que la quiropraxia no estoy a favor de nada de esa parte, ya que si ponemos un ejemplo de un paciente que tiene un daño a nivel espinal, la quiropraxia no te va a traer de apuros. En cambio, la medicina convencional sí, ya que esta está basada en evidencia, ya tiene una argumentación para saber lo que le está pasando a este paciente y saber cómo tratarlo de manera eficiente. En cambio, la quiropraxia es como ver a una chica solo físicamente. No sé si me van a entender. ¿Alguien más que quiera aportar algo? O si no, pasamos a la siguiente pregunta del siguiente expositor. Les queda 15 minutos. Bueno, tal parece que nadie más. Entonces continuamos con Alejandro Mieles. Bien, mi postura sería en contra hasta la osteopatía y la quiropraxia, que esta siempre se va a encontrar plagada en creencias erróneas. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué confiar en algo, en una medicina alternativa, si esta se encuentra plagada en estas creencias, no? Yo quiero la palabra. Tiene que considerar la palabra. Muy bien. Cuando se trata de buscar este tipo de práctica alternativa, se trata de buscar un terapista que sea un experto, que ya tenga años llevados en la práctica de esta. Y con lo que me dices de las afecciones, es que la complicación principal es que puede dar este tipo de terapia es esa única. Pero esto es realmente excepcional si los medios que se emplean son los adecuados y no se producen errores en el cálculo de la intensidad, así como la distancia, tiempo y superficie de exposición. Por eso te digo que siempre se trata de buscar a expertos que ya tengan años en práctica y te ayuden. ¿Alguien más que desee responder a la pregunta? Bueno, tal parece que nadie. Entonces continuamos con la siguiente interrogante por Esteban Andrade. Buenas tardes con todos. Si se sabe que por la columna circula toda la información que el cerebro necesita enviar y recibir para el correcto funcionamiento del organismo, ¿por qué recurrir a tratamientos de medicina convencional que por lo general emplea fármacos, los cuales si se toman con constancia pueden causar daño al hígado o tener efectos secundarios, en lugar de recurrir a estas técnicas alternativas que pueden proporcionar soluciones naturales, ya que su principal valor es conseguir la homeostasis? Respondan, por favor.
¿Puedo tomar la palabra? Sí, tiene el permiso concedido. Yo estoy seguro, la certeza de que hemos hablado que la medicina convencional es a base de evidencia científica. Y yo creo que entonces que cuando un doctor receta algo, todos sabemos que cada cosa tiene un efecto secundario, pero en sí lo que es el resultado va a ser la mejoría. Entonces, mi punto de vista es que puede que tenga un efecto secundario, pero en sí va a ayudar a relajarse el problema o cualquier situación. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más desea aportar una respuesta a este interrogante o continuamos con la siguiente pregunta? Yo. ¿Se me escucha? Sí, sí se la escucha, compañera. Ya, bueno, yo voy a opinar acerca de la osteopatía y la quiropráctica en contra. Bueno, ¿por qué? Primero tenemos que la quiropráctica se basa en masaje estrictamente en especialidad en la columna. Entonces, ¿qué pasaría si un quiropráctico desvía la columna? Entonces, tuviésemos un inconveniente de parálisis o el paciente puede quedar paralítico. Entonces, mi aporte sería que la quiropráctica también posee desventajas, porque si el quiropráctico no posee la especialidad de esta materia, entonces no podría realizar este trabajo. Y con la osteopatía tenemos que esto significa, de latín, significa vía o camino. Y esto considera que el organismo tiene la capacidad de autocuración. Si fuese así, que el organismo se autocurara por sí solo, ¿por qué existirían los hospitales? Entonces, eso como que no tiene lógica. Y dice que también es a través de la autorregulación, gracias a su mecanismo de defensa. Pero todos sabemos que cualquier ser humano necesita, si presenta una anomalía o una enfermedad, de ley necesita un tratamiento médico. ¿Alguien más que desea responder a la interrogante o continuamos con la siguiente pregunta? Tal parece que nadie. Bueno, ahora continuamos con la interrogante por parte de Leslie Mazapanta. Compañera, le escuchamos. Buenas tardes. En sí, a la hora de elegir en manos de quién dejamos nuestra salud, aún sabiendo que un terapeuta físico está capacitado para aplicar todo tipo de terapias, y que no solo dan masajes, sino que también aplican técnicas válidas y necesarias. Entonces, ¿quién trataría mejor un problema o enfermedad? ¿Un terapeuta físico o un quiropráctico? Puedo hablar. Tiene la palabra concedida, compañera. Bueno, un terapeuta físico, debido a que esta va a hacer la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor y la afectación y fuerza muscular para ver las capacidades funcionales que tienes, además de la amplitud del movimiento articular y las medidas de capacidad vital, así como ayuda a diagnosticar para el control de tu evolución. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más desea responder o le damos la palabra para que realice la interrogante a Stephanie Romero? Yo pido la palabra. A ver. Tiene concedida la palabra. ¿Cuál de los dos? La persona que desee responder, si alguien más quiere responder. Yo creo que más adaptado está el fisioterapeuta, como ya fuera de medicina convencional. ¿Por qué? Porque aplica terapias, no solo da masajes, sino que también aplica técnicas válidas y necesarias en áreas tan específicas como la neurología o la respiratoria, pasando por cardiología. Y sin olvidar nunca el sistema musculoesquelético. Muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente interrogante por Stephanie Romero. Le escuchamos, compañera. A ver, ¿por qué confiar en una disciplina como la fisioterapia que utiliza medios de terapia físicas que pueden producir la aparición de quemaduras producidas por error en el cálculo de la intensidad, así como la distancia, tiempo y superficie de exposición? ¿Quién desea responder la interrogante?
Buenas, ¿podrían repetir la pregunta? Hola. Compañera Stephanie, ¿podría repetir por favor la pregunta para que puedan responder? Ya, a ver, ¿por qué confiar en una disciplina como la fisioterapia que utiliza medios de terapias físicas que pueden producir la aparición de quemaduras producidas por error en el cálculo de la intensidad, así como la distancia, tiempo y superficie de exposición? Bueno, al ir a un fisioterapeuta, nos vamos a una de las ramas de medicina, ya que esta rama de la fisioterapeuta ayuda a lo que es la curación de las articulaciones, a la manipulación de algunos músculos también. Ahora, no todas las personas tienen el mismo efecto, como tú dices, en las quemaduras, porque al ir a un fisioterapeuta te ponen un electrodo, te ponen unas bandas que te ponen músculo, o si tienes un daño muscular. Y como lo dije, no todos tienen la misma situación. Y eso. ¿Alguien más que desea responder o damos por concluido el debate? Bueno, tal parece que nadie más. Ya. Yo podría aportar algo más. Bueno, tiene concedida la palabra. Gracias. Bueno, aún sigo manteniendo mi postura aún sigo manteniendo mi postura de estar en contra la quiropraxia y la homeopatía, ya que los riesgos que tiene son demasiado altos. Por ejemplo, les pongo un caso sobre una modelo que sufrió la muerte gracias a una mala quiropráctica. Y les hablo de una modelo de Playboy que a sus 34 años, estaba todavía joven, decidió ir a un quiropráctico para hacer una manipulación espinal y 2 días después de hacerse esta quiropraxia, la llevó a la muerte. Entonces, les tengo una evidencia sobre la mala quiropraxia de estos casos y creo que no es el primer caso que sucede. Tiene que haber más casos, pero no reportados, sobre la mala práctica de la quiropraxia. Y por lo que me voy a lo que es la medicina convencional, ya que creo que si esta modelo se hubiera ido a un médico más eficiente, no hubiera tenido esta lamentable muerte. También tenemos lo que es otro caso, como Stevie Hawking. Stevie Hawking murió de un caso sobre la mala falla del páncreas, que cuando se le detectó, Stevie Hawking no quiso irse a lo que es la medicina convencional, ya que él pensaba que yéndose a una medicina más natural no podía salvar de la muerte. Pero a la final, el mismo Stevie Hawking reconoció que pudo haberse salvado, pudo haber tenido una vida más larga, pero no lo tuvo. Entonces, en conclusión, la medicina convencional es eficacia para la vida de nosotros. Nada más. Pido la palabra, por favor. Sí, listo. tiene Voy a concedida ser la breve palabra. respondiendo a lo que está diciendo.
Legalmente no podemos atribuir este tipo de muertes a ninguno de los tipos de medicina, recordando que también en medicina convencional ha habido muertes o atribuirlo a ninguna de las dos, más bien hay que saber sacar las ventajas más bien de estas, pero claro está que estoy muy a favor de lo que es quiropraxia y osteopatía, pero también no comparten que solo atribuyas que esta va a tener muertes o más muertes, o que solo por esta se van a causar más muertes, porque como ya lo conocemos, en muchos hospitales han muerto muchas personas por mala práctica médica. Gracias. ¿Me puedes conceder la palabra, por favor? Tiene concedida la palabra. A ver, obviamente que va a existir muerte por ambos lados, pero tenemos un solo fin. La medicina convencional se la basa en evidencia. Por eso existe lo que es la ¿cómo se llama esta? La medicina legal. No, no es medicina legal, sino la autopsia sobre un muerto. Y se le saca la evidencia de cómo murió esta persona. Y basada en esta evidencia, ya a los futuros médicos se le diagnostican a los futuros pacientes la misma enfermedad que anteriormente no se la había conocido. Y que actualmente ya tiene una cura, se podría decir. Gracias. Bueno, vamos a dar por concluido el debate. Ahora vamos a hacer una recopilación de lo que se ha expuesto durante este conversatorio. Según las ponencias a favor que se han realizado, se van a destacar que se observa grandes avances en el ámbito de la salud, la medicina alternativa y complementaria ha sido evidencia de aquello. La OMS decidió apostar por la medicina tradicional. Esto quiere incluir la quiropraxia y la osteopatía. También se llegó a evidenciar estudios científicos, como por ejemplo la manipulación quiropráctica, que puede proporcionar ambos beneficios. Incluso los expositores independientemente indicaron pruebas experimentales que se realizaron, estudios donde se utilizaba el placebo y 123 participantes para tratar dolencias. Se mencionó adicionalmente que destacó que la quiropraxia posee una relación importante en la columna vertebral y su sistema nervioso, por lo que se puede decir que esta relación es clave para mantener o restablecer la salud. También se hizo énfasis en el reglamento para el ejercicio de la medicina alternativa que se expidió en el 2014 del Ministerio de Salud Pública y cómo eran los requisitos para ser ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel en la materia, que es muy imprescindible destacarlo. Y se expresó que la Asociación Británica de Quiroprácticos afirman que estos especialistas están altamente capacitados en el cuidado de la columna. Bueno, eso es en base a las ponencias a favor de la quiropraxia y la osteopatía. Ahora lo que está en contra, es decir, la medicina, que está en contra de estas prácticas y que apoya a la medicina convencional. Se mencionó que la medicina convencional es la ciencia que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante el uso de fármacos, a diferencia de la homeopatía y de diferentes alternativas de la medicina que se enfoca principalmente en la cura de los síntomas, empleando remedios que producen efectos similares. También es muy importante destacar que los tratamientos caen bajo el ámbito de la medicina basada en evidencia, como sus siglas lo indica, MBE, y por lo cual se cree que esta es más segura y que tiene mejores resultados que la medicina complementaria y alternativa. En el caso de los medicamentos, se basa en gran medida en la información sobre la evaluación de los beneficios y los riesgos. Esto viene siendo la eficacia y la seguridad. La mayoría de los peligros implicados en la osteopatía y la quiropraxia son los efectos secundarios no deseados, los cuales son muy temidos por los diferentes pacientes. Y algunos efectos son experimentar dolor muscular y posiblemente un ligero dolor de cabeza, sumándose a la manipulación espinal que se ha relacionado con efectos secundarios más graves, como el daño arterial y accidentes cerebrovasculares, que fue muy destacado también. Bueno, eso es en base al resumen general de este debate que finalizó. Y como conclusión vamos a tener que la quiropraxia y la osteopatía, que forman parte de la medicina alternativa y complementaria, que
aparte de tener sus bases en la Organización Mundial de la Salud y también de las investigaciones adicionales, las evidencias científicas, la experimentación, lo cual destaca aspectos positivos sobre estas prácticas. Apunta como una nueva opción para recurrir si se sufren diversas molestias. También puede evidenciar que la medicina convencional es la que posee la credencial de sus tratamientos en la medicina basada en evidencia. Y también, como se destacó anteriormente, de tal forma que se concluye expresando que ambas prácticas poseen sus aspectos a favor y en contra, según lo expuesto en este debate, y depende de los estudios científicos según el uso que se le otorgue y su efectividad en el alivio de molestias y enfermedades. Esto hace referencia, o esto quiere decir, de que cada persona es libre de escoger el tratamiento que va a desear para tratar sus dolencias o enfermedades. Porque tal como se indicó al inicio de este debate tiene el objetivo de informar, es un debate informativo en base de las diferentes prácticas médicas que se pueden dar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitando a los tres grupos por sus exposiciones, y hemos concluido la tarea, la última tarea de socioantropología. Bueno, señores, nos queda el examen. Yo quisiera saber qué día sería el conveniente para hacer el examen. Ustedes saben que comienza el próximo lunes, comienzan los exámenes, puede ser el lunes, obviamente. O no sé lo que opinan, por favor. Decidan, si no pueden decidir este rato, por favor, decidan. Doctora, ¿qué fue lo que nos dijo que no le entendí muy bien? Tenemos que determinar la fecha del examen. Entonces, tenemos que determinar qué día va a ser. Si va a ser el próximo, podría ser el próximo viernes o puede ser el próximo lunes, como ustedes quieran. Yo propongo que sea el viernes, no sé qué opina el resto. Me parece. Yo diría que el lunes, porque tengo otro examen. Estaría bien. El viernes, porque la mayoría puede el viernes. A ver, ¿qué deciden, señores? El viernes, doctora. Ya, entonces el próximo viernes a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Les parece? Por favor, tienen que estar todos con Sí, doctora. El vídeo, o sea, la cámara abierta. ¿Sí? Quien no pueda estar el próximo viernes y dar el examen, se le da 72 horas y tienen el examen oral a las 72 horas. Entonces, por favor, espero que todos puedan estar y que no haya ningún problema. ¿Ok? Ya esta tarde les voy a mandar recopilado todo lo que vamos a tomar para el examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo, doctora. Ya, muy bien, entonces... Tengo una pregunta, doctora. Sí, dígame. ¿De cuántas preguntas va a constar el examen? No sé exactamente, ya yo les diré exactamente. Ha de ser como unas cerca de 20, no estoy segura si llegará a 20. Pero más o menos sobre unas 20 preguntas. ¿Sí? Ya, gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por su esfuerzo. Y por favor, los partidos que lean, bueno, van a tener el apoyo porque realmente el examen no presencial va a contar, ustedes van a contar con el apoyo de sus documentos para hacer las preguntas, pero de todas maneras vamos a poner poco tiempo para que ustedes puedan hacer, por lo menos lean y puedan hacer un buen examen. ¿Ok? ¿De acuerdo, señores? Lean
y nos vemos el viernes. Gracias. Venir todos los temas que hemos visto. Ya les digo que a esta tarde les voy a mandar lo que vamos a ver. ¿Sí? Ah, ya, doctora. Les voy a recopilar lo que vamos a ver. Listo, doctora. Gracias. Igualmente, doctora.